vamos a presentar también los costos para el sistema de salud de la enfermedad renal crónica. Bueno, como objetivo principal como tal de la ponencia es presentarlas, reconocer los mecanismos de presentación de la insuficiencia. También tenemos unos objetivos secundarios que es reconocer la población en riesgos para saberlas tratar, manejar un cribado que sea mucho más adecuado en este tipo de pacientes para hacer una estratificación correcta y luego tratar. Bueno, es importante hablar de enfermedad renal crónica, que está determinada por la pérdida gradual, progresiva e irreversible tanto de la función como de la estructura renal, que va a estar acompañado del deterioro progresivo mayor a 3 meses de la tasa de filtrado glomerular, que van a incluir varios procesos fisiopatológicos asociados directamente a la acumulación de diversas complicaciones, porque se va a manifestar por marcadores de daño renal como el aumento de la albuminuria, también los cambios progresivos tanto en función renal como en las pruebas histológicas y en las pruebas de imagen, y con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.63 metros cuadrados de la superficie corporal, con o sin daño renal. El riesgo de progresión se va a manifestar tanto por la tasa de filtrado glomerular como por la albuminuria, que esto va a depender de la estadificación. Bueno, en la epidemiología tenemos que, aunque la enfermedad renal crónica es una enfermedad reversible y se puede detener, y también hay bastante ayuda médica alrededor del mundo para poderla prevenir, es una enfermedad que tiende a presentar mucha tasa de incidencia. ¿Por qué se da? Porque hay producción y consumo de la industria de alimentos, y también porque hay pobreza e inequidad en esto. Entonces, frente al mundo tenemos una carga global como tal que ha aumentado desde los 90 hacia el 2016 del 89%, y pues ya en el 2016 se han presentado como tal 21.328.972, y la tasa de prevalencia ha aumentado del 87%. Estos datos son de la Sociedad Nefróloga de Estados Unidos, y pues también tenemos la mortalidad en las Américas de 254.028 personas en totales, 131.008 hombres y 123.000 mujeres. Alrededor del mundo se puede decir que la tasa de mayor incidencia es en hombres, sin embargo a nivel de Latinoamérica la tasa aumenta más que todo en mujeres. Y pues la gráfica como tal alrededor del mundo se ha venido aumentando progresivamente en los últimos años. En Colombia podemos decir que está acompañado de morbilidades en el 28% de diabetes mellitus y el 21 al 36% de hipertensión arterial. Estos pacientes tienden a desarrollar enfermedad renal crónica, y pues del 54 al 67% de los pacientes con enfermedad renal crónica terminan siendo diagnosticados con hipertensión arterial. La incidencia es 154.688 casos nuevos, va aumentando anualmente el 2%, y el 57% se han identificado que son mujeres. También vamos a presentar una variable cuentas de costos en Colombia. Es una asociación que se encarga como tal de evaluar las enfermedades de más alto costo en el país, y esta registró que en el periodo entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021 se reportaron 889.123 casos nuevos de personas con enfermedad renal. El 4.56% ya se encuentran en estadio 5, y la mayoría de personas están tanto en Bogotá como en el Caribe. ¿Por qué es importante estos valores? Bueno, porque es que la enfermedad renal crónica le carga bastantes costos al sistema de seguridad social en salud de Colombia. La Corte Constitucional en Colombia la definió como una enfermedad que genera gastos catastróficos. ¿Esto qué significa? Que va a llegar un punto donde el sistema de salud no va a dar abastos con esta enfermedad. Por tanto, el país va a quedar endeudado solo a costa de esta enfermedad. Por eso es importante
determinar ciertos valores. Para 2021 en Estados Unidos se gastaron 21.000 millones de dólares en solamente enfermedad renal crónica, pero en el 2013 aumentó a 33.9 millones de dólares. Y aquí en Colombia, la terapia de sustitución renal, esto quiere decir diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. El trasplante renal puede estar costando entre 30 y 48 millones de pesos. La hemodiálisis toca de un costo fijo total, depende de las sesiones que se hagan y puede llegar hasta 1.085.000 por sesión en paciente. Y esto hay que multiplicarlo a 5 años y los valores son estratosféricos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque ya es responsabilidad nuestra como médicos empezar a generar conciencia en nuestras poblaciones, en quienes vayamos a manejar, tanto en nosotros mismos como en las personas a nuestro alrededor, para que esta tasa de alguna manera entre todos hagamos un trabajo que poco a poco las tasas no aumenten demasiado. Bueno, para los factores de riesgo hay que centrarnos en dos muy importantes, en la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial, que van a dar fijamente a convertir a los pacientes en pacientes renales de alguna u otra manera, porque hacen parte de los 4 grupos de riesgo. Entonces, los factores de riesgo se dividen en 4 grupos: en los susceptibles, que vuelven a la persona un poco más afín a presentar una alta probabilidad de daño renal, como la edad avanzada, el historial médico, la masa renal disminuida, el bajo peso en la edad que está directamente relacionada a menor número de nefronas, y en la adultez a enfermedad renal, personas afrodescendientes porque pueden presentar hipertensión arterial severa, la obesidad y nivel socioeconómico bajo. También factores iniciadores como las enfermedades autoinmunes, como las neuropatías o el lupus, las infecciones sistémicas, urinarias, la alopecia renal, obstrucción de vías urinarias bajos y los fármacos neurotóxicos. De progresión, proteinuria persistente, hipertensión y diabetes mal controlada, tabaquismo, dislipidemia, anemia y hiperuricemia mayor a 7 miligramos sobre decilitros, porque va a estar relacionada tanto a artritis gotosa como a tofos gotosos. La relación directa entre la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal es un círculo vicioso en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque son progresivas entre las 3 D, tanto iniciando por diabetes y hipertensión hasta llegar a falla renal, como iniciando falla renal, luego hipertensión y luego diabetes. Bueno, entonces dentro de la etiología tenemos pues diferentes definiciones. La Ferreras nos dice que la nefropatía diabética es parte de la primera causa de enfermedad renal crónica, seguido por la nefropatía hipertensiva, las nefropatías vasculares, la glomerulonefritis, pielonefritis, enfermedad renal poliquística y enfermedades sistémicas. La Harrison nos dice que también la glomerulopatía diabética hace parte de la primera causa de enfermedad renal crónica, posteriormente la glomerulonefritis, las vasculares, las asociadas a hipertensión arterial, el riñón poliquístico y otras tubulointersticiales. Ya en la guía de Caigo nos las divide en causas glomerulares, causas tubulointersticiales, vasculares y enfermedades congénitas y quísticas. Entonces, dentro de las glomerulares pues tenemos la diabetes, las autoinmunes, las sistémicas, las drogas, algunas enfermedades infiltrativas como la amiloidosis. Las tubulointersticiales pues tenemos también las sarcoidosis, infecciones, drogas, toxinas, neoplasias, entre ellas el mieloma. En las vasculares pues la más importante y la que todos conocemos es la nefropatía hipertensiva, la arteriosclerosis, el colesterol, las vasculitis, y en las enfermedades quísticas y congénitas pues el síndrome del riñón poliquístico, la enfermedad o el síndrome de Alport o el síndrome de Fabry. Dentro de la fisiopatología nosotros tenemos que tener en cuenta que en la enfermedad renal crónica se van perdiendo progresivamente las nefronas, por lo que esto va a alterar la función renal directamente y cómo se va a manifestar clínicamente o fisiopatológicamente mediante 3 procesos. El primero son las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base, que se van a explicar cada uno en un apartado diferente. El segundo es la acumulación de solutos orgánicos, más que todo pues azoados,
y otros productos de degradación como lo son las toxinas urémicas. Ahora pues se van a ver cada una por separado. Las alteraciones en la producción y el metabolismo de hormonas, es decir, alteraciones neuromorales como la producción de eritropoyetina y de vitamina D activa, que es el calcitriol. Entonces, básicamente son esos tres procesos fisiopatológicos los más importantes, pero tenemos que tener en cuenta, o afortunadamente no todos se manifiestan. ¿Por qué? Porque tenemos unos mecanismos compensatorios. Esto nos explica por qué un paciente con menos del 70% de la masa o la funcionalidad renal lo podemos encontrar asintomático. ¿Listo? Entonces, el primer mecanismo o el más importante, que es el que todos conocemos, es el de la hiperfiltración. Entonces, este básicamente consiste en que las nefronas que no están aún dañadas por la lesión primaria se vuelven hiperfuncionantes, por lo que ellas van a mantener un equilibrio hidroelectrolítico, ácido-base y a nivel neurohumoral, pero a expensas de glomerulosclerosis. Entonces, ¿cómo se da este mecanismo de hiperfiltración? Entonces, lo que se da básicamente es un aumento de la presión hidrostática. Este aumento de la presión hidrostática o hipertensión intraglomerular, también hipertensión glomerular se le denomina, está dada ¿por qué? Por aumentos de presión sistémica que se transmiten al glomérulo o por cambios hemodinámicos locales a nivel del glomérulo. Esto pues está básicamente dado por una vasodilatación de la arteriola aferente que me aumenta el flujo plasmático renal, y a su vez este aumento del flujo plasmático renal me aumenta la presión hidrostática. Recordando pues un poquitico de fisiología, dentro del glomérulo pues tenemos una presión positiva que me facilita la filtración glomerular, que es la presión hidrostática. Esa es la que estamos aumentando en este mecanismo de hiperfuncionamiento. Y tenemos dos presiones que se oponen, que es la coloidosmótica y la de la cápsula de Bowman, que se puede ver aumentada en procesos de hidronefrosis o de nefrolitiasis. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con este aumento o con esta hipertensión intraglomerular? Pues este proceso, esta hipertensión intraglomerular sostenida, lo que va a generar es que vamos a tener daños en los capilares glomerulares y vamos a tener distensión de las células mesangiales, lo que va a favorecer la liberación de citoquinas, tejido proliferativo, fibrosis. Desde el punto de vista patológico, ¿cómo se nos va a manifestar? En la segunda imagen tenemos pues la glomerulosclerosis y la hipertrofia de las arteriolas, que es básicamente el proceso fisiopatológico que nos explica esta imagen del Hartz. Entonces, como les estaba mencionando, son tres procesos fisiopatológicos esenciales. El primero pues es las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base. El primero pues tiene que ver con la excreción de sodio y de agua. Tenemos que tener en cuenta que en principio se mantienen las concentraciones estables hasta que tenemos un estadio avanzado, una filtración glomerular básicamente menor a 15, es decir, un estadio pues G5, ya con indicación en la mayoría de casos de terapia de reemplazo renal. Entonces el balance de sodio se mantiene estable, pero cuando el riñón no es capaz de excretar estas cantidades o cantidades excesivas de sodio, pues vamos a tener aumento de la bulimia, hipertensión y edema. ¿Listo? Caso contrario a lo que vamos a necesitar nosotros, por lo menos en un caso donde necesitemos aumentar la bulimia, ya sea porque estemos deshidratados, porque estemos perdiendo líquidos, ya sea porque tengamos una diarrea profusa o una pérdida de líquidos por diuréticos, entonces necesitamos promover la reabsorción. Aquí no se va a dar, por ende pues vamos a tener depresión del volumen intravascular. Dentro del balance de agua vamos a tener que este también se ve alterado, pero en fases o en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, y pues vamos a tener también ese efecto deleterio, que es básicamente si el paciente consume cantidades excesivas de agua, pues lo que vamos a tener es un paciente sobrehidratado con hiponatremia. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener hipostenuria, es decir, este paciente no va a poder producir una orina máximamente diluida. Caso otra vez contrario, cuando necesitamos reabsorber un caso de deshidratación por fiebre o por ejercicio, entonces necesitamos aumentar la bulimia, y esto no pasa, por lo que vamos a tener una deshidratación y una hipernatremia. El segundo caso, que es la excreción de potasio, entonces ¿qué pasa? Este también se va a mantener estable hasta estadios avanzados, pero por los mecanismos compensatorios. Pero cuando estos fallan, ¿qué pasa? Vamos a empezar a retener potasio, y lo que vamos a tener son alteraciones propias de la hipercalemia, como pues ya muchos conocen: parestesias, hiporreflexia,
alteraciones del glúteo, en fin. Otro mecanismo pues es el equilibrio ácido-base, como lo estaba mencionando. En principio pues este se ve alterado cuando la filtración glomerular es menor a 30, es decir, un estadio G4, por la secreción por las nefronas hiperfuncionantes, pero que cuando este mecanismo de hiperfuncionamiento o hiperfiltración se ve o no compensa totalmente, lo que vamos a tener es que el paciente va a empezar a retener hidrogeniones y vamos a empezar a hacer nuestro paciente va a empezar a hacer una acidosis metabólica. El metabolismo fosfocálcico es uno de los más estudiados y uno de los más importantes porque es con el que la mayoría de pacientes nos pueden llegar con alteraciones óseas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que en la enfermedad crónica vamos a tener una menor excreción de fosfato, es decir, vamos a tener una hiperfosfatemia relativa. Esta hiperfosfatemia relativa lo que nos va a generar es un aumento en la liberación del factor de crecimiento de fibroblastos. Este factor de crecimiento de fibroblastos, ¿qué va a hacer? Va a ir al túbulo contorneado proximal y me va a inhibir el cotransportador del transportador sodio-fosfato para aumentarme la fosfaturia, ¿listo? Entonces para empezar a eliminar más fosfato. Pero otro efecto del factor de crecimiento es que lo que va a promover es me va a inhibir es la síntesis del calcitriol o la síntesis del producto activo de la vitamina D, que es la 1.5, el producto activo de la hidroxicolecalciferol. Entonces ese es el producto activo de la vitamina D, el que se va a ver inhibido. Entonces, de la vitamina D. Entonces, esto va a tener pues repercusiones clínicas claras, y es que la vitamina D nos facilita la reabsorción de calcio a nivel gastrointestinal o a nivel intestinal, por lo que pues nosotros vamos a estar en un contexto, en un paciente con enfermedad renal crónica de hiperfosfatemia e hipocalcemia. ¿Cómo vamos a compensar eso? Con un aumento de la paratormona o la PTH, es decir, vamos a hacer un hiperaldosteronismo secundario. Hiperparatiroidismo secundario. Este hiperparatiroidismo secundario se va a mantener un equilibrio, es decir, vamos a tener unos niveles de calcemia estables a nivel sistémico, a nivel plasmático, a expensas de qué, a expensas de la reabsorción ósea, es decir, pues vamos a tener diferentes mecanismos de osteólisis para mantener pues niveles estables de calcio en sangre, y pues también esto va a ser como un no va a tener un feedback negativo, porque pues siempre vamos a cursar con niveles de calcio bajos y con aumento del factor de crecimiento, que es el que me va pues a estimular la inhibición de la producción de vitamina D activa. Estas son las alteraciones, son varias. Muchas de las alteraciones que se conocen dentro del hiperparatiroidismo secundario es la osteólisis fibrosa quística. También tenemos la osteomalacia, las enfermedades óseas mixtas, que lo que van a ser producto, son secundarias de ese aumento de la reabsorción ósea por este hiperparatiroidismo secundario. Entonces tenemos el segundo mecanismo fisiopatológico, que es la acumulación de solutos orgánicos. Conocemos como toxinas urémicas a todas estas toxinas que van a generar una disfunción orgánica generalizada en nuestros pacientes, más que todo en el síndrome urémico, que es cuando aparece el síndrome urémico es indicación directa de terapia de reemplazo renal, ya sea con diálisis o con reemplazo. ¿Cuáles son las que nosotros más conocemos? Pues el prototipo que nosotros más conocemos es la urea, pero pues se ha evidenciado en diferentes estudios que esta no se encuentra estable, es decir, varía en sus niveles, es inconsistente cuando tenemos un síndrome urémico, por lo que aquí entra en papel otras toxinas urémicas que podrían estar relacionadas al síndrome urémico. Una de ellas es las guanidinas, la PTH, la beta-2-microglobulina. Entonces, ¿qué va a pasar con las guanidinas? Las guanidinas son productos del metabolismo de la arginina, y que van a hacer, pues a nivel inmunocelular, lo que van a hacer es que van a inhibir la producción de superóxido a nivel de los neutrófilos y van a inhibir la activación de los linfocitos killer, por lo que estos pacientes van a estar expuestos van a estar inmunosuprimidos, ¿listo? Entonces pues vamos a tener enfermedades oportunistas, una neumonía por neumosis o cualquier otra pues enfermedad oportunista, alguna micosis. Otro efecto importante es a nivel del endotelio. Entonces las guanidinas también van a inhibir directamente, o van a ser un inhibidor competitivo de la adopción nitricosintasa,
por lo que ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el endotelio va a ser más susceptible a la endotelina 1, por lo que vamos a tener vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica e hipertensión. Entonces pues ya tenemos 3 mecanismos de hipertensión o 2 mecanismos de hipertensión en nuestros pacientes, uno por retención hídrica y el otro pues por aumento de la resistencia vascular periférica, que es una variable directa, si recordamos la fórmula de la presión arterial, que es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, del aumento de la presión arterial. La PTH y la beta-2 microglobulina, la PTH se asocia a una disfunción celular generalizada o secundaria a un aumento del calcio intracelular y pues tiene un papel muy claro en las neuropatías, encefalopatías, miocardopatías, y la beta-2 microglobulina está asociada a síndromes infiltrativos, por lo que podemos tener una amiloidosis asociada a diálisis. Las alteraciones pues neuromorales, una de las que se encuentra o la que más se encuentra es la anemia, ¿sí? Sobre todo pues, la anemia normocítica normocrómica, que se produce por 2 mecanismos en estos pacientes. El primero es por enfermedad crónica y el segundo es por disminución en la producción de eritropoyetina. Entonces es un signo que podemos encontrar en pacientes desde estadio G3, pero si bien es un signo muy característico ya en pacientes con filtración glomerular desde G4, ¿listo? Entonces esta enfermedad renal crónica o esta anemia secundaria a la enfermedad renal crónica va a tener pues diferentes manifestaciones clínicas importantes o concomitante con, lo podemos encontrar con angina, con disminución de agudeza visual, falla cardíaca, signos neurológicos progresivos e inmunosupresión. Lo que les estaba mencionando ahorita, pues entonces las alteraciones óseas secundarias a o estas alteraciones fosfocalcémicas, entonces tenemos que tener en cuenta 3 mecanismos importantes. Y es que estas alteraciones en principio o el primer mecanismo por el que la vamos a tener son por alteraciones en los niveles de fosfato, calcio y el hiperparatiroidismo secundario. El segundo es por aumento de la resorción ósea y el tercero son por las calcificaciones de tejidos blandos y intravasculares, por lo que pues vamos a tener estos 4 procesos que son muy característicos del hiperparatiroidismo. Bueno, la lesión característica del hiperparatiroidismo secundario es la osteólisis fibrosa quística o osteitis fibrosa quística, que esta diferencia de las otras o de las 3 que están atrás tiene un recambio óseo acelerado, por lo que vamos a tener dolor óseo y unas lesiones que son muy características, que son lesiones en sal y pimienta. Entonces son lesiones que vamos a encontrar a nivel radiológico con áreas de neutropenia, ¿sí? y de neutropenia no, de osteopenia y de osteosclerosis, por lo que vamos a encontrar unas lesiones más opacas y otras lesiones más claras. Ya ahorita tenemos una imagen donde lo podemos ver mejor. La osteodistrofia urémica mixta, la enfermedad ósea dinámica y la osteomalacia, que a diferencia de la osteotis, de la osteitis fibrosa quística, son de recambio óseo rápido, y en la segunda puede haber osteomalacia, ¿listo? Entonces estas son las lesiones en sal y pimienta, que son lesiones en las que pueden coexistir la osteopenia con la osteosclerosis. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas como tal de la enfermedad renal crónica, van aumentando a medida que van aumentando el estadio en el que el paciente se encuentra. Las más importantes son los trastornos electrolíticos y también las alteraciones ácido-base. Entonces tenemos hiperuricemia, hipercalemia, hipernatremia, pues también tenemos acidosis metabólica, hipocalcemia, hiperfosfatemia, y la tasa de las enzimas va a ir en aumento. También tenemos el accidente cardio, el ACV, la encefalopatía, las polineuropatías. También a nivel endocrino vamos a presentar que van a ser pacientes con insuficiencia, impotencia sexual, insuficiencia también. Van a presentar amenorrea y van a presentar, como mi compañero les comentaba, a nivel óseo múltiples manifestaciones. Como por ejemplo, bueno, esta es la calcinosis tumoral en un paciente dializado. ¿Por qué se presenta? Este paciente lleva varios años con hemodiálisis y no hizo como tal una dieta estricta con la restricción del
del fósforo. Entonces él tenía como tal una hiperfosfatemia grave, que fue lo que generó la calciginosis, que son cristales que se van a presentar a nivel pues óseo interior de la piel y son muy dolorosos. Y también tenemos la calcifilaxia, que son úlceras dolorosas por necrosis celular, son nódulos muy dolorosos. En este paciente pues fue en el abdomen porque era con diálisis peritoneal y pues lo hizo después de un tratamiento con warfarina por fibrilación auricular. El cribado, porque hablamos que el cribado aquí es muy importante, porque muchos de estos pacientes son pacientes con diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares e hipertensión, los que se presentan más que todo como una población en riesgo para presentar enfermedad renal crónica. Acá que es lo importante, centrarnos en los 4 componentes de los principales factores de riesgo que al comienzo de la presentación mostramos, para empezar a determinar el cribado cómo se hace. Puede ser en una consulta normal que uno ve mediante la historia clínica que el paciente pueda tener riesgo. También hay que tener en cuenta que hay grupos y componentes de salud donde se prestan para hacer una progresión al tamizaje de estos pacientes. ¿Por qué? Porque son pues pacientes que ya tienen enfermedades de base y es importante para retrasar la progresión de la enfermedad y las posibles complicaciones a futuro, y también porque al hacerlo precozmente va a generar menos costos sanitarios que si se descubre la enfermedad renal crónica cuando los pacientes se presentan en estadios mucho más avanzados de la enfermedad. Bueno, entonces dentro del abordaje del paciente vamos a tener, y que es muy importante, la anamnesis, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque lo que les estaba mencionando al principio, que hasta el 70% de los pacientes pueden cursar asintomáticos en esta enfermedad por estos mecanismos de compensación. Entonces, pues es fundamental hacer una historia clínica adecuada. ¿Qué es lo que nosotros tendremos que preguntar al principio? Pues la principal causa de nefropatía diabética a nivel mundial, es decir, ¿usted tiene diabetes? Entonces es preguntar por alteraciones metabólicas, enfermedades como hipertensión, anomalías en uroanálisis previo, es decir, si este paciente viene cursando con un nivel de creatinina alto en la función renal que se le hubiera hecho previamente por un motivo de consulta totalmente diferente, es importante valorarlo. Los antecedentes ginecostétricos, en los que vamos a preguntar por preeclampsia, por eclampsia, por muerte fetal intrauterina, farmacológicos, por si estos pacientes están consumiendo AINES, sales de oro, penicilaminas, antirretrovirales, antimicrobianos, los IVP o inhibidores de bomba de protones, medios de contraste, si de pronto ha estado expuesto a imágenes, o familiares, como les estaba mencionando, el síndrome de Alport, el síndrome de Fabry. Centrarse entonces en el examen físico, o si el paciente ya tiene una hipertensión de base, pues centrarse muy bien, hacer un buen fondo de ojo, buscando choque de punta, buscando S4, explorar con manifestaciones propias de la enfermedad renal crónica, como es la polineuropatía sensitiva, buscar edema, roce pericárdico, ya si estamos en un contexto de pronto de derrame o de síndrome urémico. Y pues cómo vamos a valorar este síndrome urémico, debemos preguntarle a nuestro paciente si ha perdido peso, si ha tenido náuseas, hipo, de pronto piernas inquietas, calambres musculares, prurito generalizado, que esto es secundario a la hiperazoemia, edema periférico, y pues cuáles son los paraclínicos que nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente. Entonces, en principio es importante que tengamos en cuenta que todo paciente que sea mayor a 35 años y que tenga una enfermedad renal crónica no explicada, de hecho ya es muy joven para estar cursando con una enfermedad renal crónica, ya tendríamos que estar pensando que hay un proceso activo, por lo que deberíamos pedir una electroforesis en suero y orina. Debemos hacer una función renal, es decir, debemos hacer uroanálisis de forma periódica. ¿Por qué? Porque es muy importante determinar si este paciente tiene un proceso subagudo, agudo o crónico. ¿Listo? Si un proceso subagudo, pues cambia totalmente el panorama, ya que este tipo de lesión es reversible. Entonces podemos tratar a estos pacientes. Caso contrario a lo que vamos a tener una enfermedad renal crónica, donde pues las nefronas, que es muy bien conocido por todos, es la unidad funcional del riñón, y ante lesiones importantes, estas no se regeneran como en nuestros tejidos.
concentraciones de calcio, fósforo y PTH buscando pues osteopatías, concentraciones de hemoglobina, un perfil ferrocinético completo. Esto ahorita lo vamos a explicar más adelante porque es muy importante tenerlo en cuenta. La vitamina B12 y una orina en 24 horas. ¿Por qué? Porque si estamos ante un estadio A3, es decir, una albuminuria o macroalbuminuria, también se le denominaba antes, que es cuando tenemos pues una proteinuria o albuminuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, podría ser indicación de IECA o ARADOS, pero no como antihipertensivos, sino como antiproteinúricos. ¿Listo? ¿Cuáles son las imágenes o la terapia con imágenes o los métodos de imágenes que más vamos a utilizar? Pues es el ultrasonido, el más importante, el más conocido, el más barato, es el que nos va a valorar pues tamaño, simetría, tumoraciones, obstrucciones. Lo que más comúnmente vamos a encontrar nosotros en un paciente con enfermedad renal crónica es un riñón pequeño, ¿listo? O una atrofia renal. Para que este proceso se logre dar necesita pasar pues un tiempo importante. Es por eso que un hallazgo sugestivo de riñón pequeño pues nos hace pensar directamente en una enfermedad renal crónica. De hecho, esto es hace parte de un criterio diagnóstico en algunos casos específicos, ya ahorita lo vamos a ver, pero pues esto no es ley, por lo que también vamos a encontrar excepciones. Una de las excepciones son la nefromegalia, en la diabetes mellitus, las que el riñón en principio se puede estar grande, o también en la nefropatía poliquística, donde lo podemos encontrar normal, en la amiloidosis o en la nefropatía por VIH. ¿Listo? Importante también valorar relación córtico-medular, ya que en este caso esto es un riñón pequeño, perdón, entonces estaríamos ante una enfermedad renal crónica ya pues con criterios diagnósticos. Miremos que la relación córtico-medular está pues disminuida, recordando que la unidad funcional o la nefrona está hacia la corteza. Cuando estamos ante un contexto de enfermedad renovascular, importante valorar el ecodoppler, de pronto la tomografía o la resonancia, y cuando tenemos una nefropatía por reflujo o reflujo vesicoureteral, tenemos que pensar en que este paciente nos está haciendo infecciones a repetición y usa a repetición, por lo que es muy importante hacer un cistograma funcional. Entonces, llegamos a la biopsia renal, que es muy debatida según la CAIGO. Si nosotros, antes de hacer la biopsia, nosotros tenemos que partir de los paraclínicos y del criterio imagenológico, es decir, del ultrasonido. Si en el ultrasonido tenemos una atrofia renal bilateral, no vamos a hacer biopsia. ¿Por qué no vamos a hacer biopsia? Porque son 3 puntos principales. El primero es que la técnica es difícil y hay alto grado de hemorragia. El segundo es que hay tejido fibroso, por lo que estábamos hablando en la fisiopatología. Hay mucho tejido cicatrizal, por lo que la causa primaria va a ser casi imposible encontrarla. Y el tercero es que el tiempo de oportunidad tardío para iniciar el tratamiento ya va a estar tarde. Es decir, un paciente con una nefropatía diabética que esté en G5 ya, que tenga 10 años de evolución, pues ahí mucho vamos a poder hacer. Otras contraindicaciones ya es la hipertensión no controlada, la IU, la diátesis hemorrágica y la obesidad patológica. ¿Cuál es la técnica preferida? Pues la biopsia percutánea guiada por ultrasonido, pues es ideal en sujetos que estemos sospechando un proceso activo, es decir, una nefritis intersticial o que esté cursando con una pérdida progresiva de la filtración glomerular. Este es el algoritmo que nos propone UpToDate. Entonces él nos dice, bueno, tiene sospecha clínica de enfermedad renal crónica, miramos albuminuria, miramos imágenes, tiene criterios, listo. Si tiene obstrucción, la aliviamos. Si no tiene obstrucción, vamos a mirar deterioro de la filtración glomerular y albuminuria. Hematuria también vamos a mirar. Si tiene hematuria o signos de glomerulonefritis, vamos a ir por ahí y vamos a valorar las causas. De pronto una colagenopatía, una vasculitis. Si no, pues lo que vamos a mirar es el uroanálisis. Entonces vamos a tener piuria estéril. Si tenemos piuria estéril, pues vamos a mirar nefritis intersticiales o otras causas como la TBC renal. Si tenemos un uroanálisis normal, pues lo que vamos a hacer es mirar factores de riesgo renovasculares. Si los tienen, pues miramos sus causas. Si no, pues vamos a mirar la estabilidad de la creatinina. Entonces, miramos la estabilidad de la creatinina. Si está estable, nos quedamos quietos. Si no está estable, lo que vamos a hacer es imágenes. Si no tiene cambios, pues vamos a hacer, o si no hay cambios importantes, hacemos biopsia renal. Si sí tiene cambios, pues nos quedamos quietos. Recordemos que ante una
atrofia renal bilateral, no vamos a hacer nada por lo que ya los criterios que estábamos mencionando. Entonces es muy difícil encontrar el trastorno primario, no estamos en ventana y es un proceso con alta probabilidad de complicaciones. Entonces pues este algoritmo me pareció muy útil, ya que miremos que hay pues muchos pasos antes de hacer biopsia renal. ¿Cuál es la clasificación que nos dice la CAIGO? Entonces, antes de diagnosticar a un paciente con enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que clasificarlo y nos dan este algoritmo que es la CGA, ¿sí? Entonces CG de causa, entonces vamos a determinar el manejo etiológico de nuestro paciente, es decir, estos pacientes básicamente siempre cursan con una enfermedad aguda sobre una crónica, es decir, un paciente que tiene enfermedad renal crónica y está haciendo una sepsis, hizo un shock séptico, está haciendo un síndrome de hipoperfusión tisular y pues debemos aliviar ese proceso. El paciente va a seguir cursando con la enfermedad renal crónica, pero estamos manejando la causa etiológica primaria. También importante determinar la causa porque por lo menos un paciente que nosotros le encontremos una enfermedad renal crónica por una nefropatía lúpica, a una enfermedad renal crónica por una hipertensión grado 1 que apenas está haciendo proteinuria, pues claramente estos pacientes no van a tener el mismo pronóstico. Una nefropatía lúpica va a tener un muy mal pronóstico de por sí. La tasa de filtración glomerular, que es la que todos pues, conocemos, G1 es más de 90, G2 60-89, a partir de aquí, o G1 y G2, nosotros no vamos a poder diagnosticar enfermedad renal crónica, es decir, vamos a tener ante este contexto que buscar la causa de esta disminución de la filtración. A partir de G3 es que nosotros vamos a poder diagnosticar, es decir, un filtrado glomerular menor a 60 y se crea también el G3A y el G3B porque el G3A y el G3B se crea por la necesidad o porque estaban viendo que estos pacientes cuando disminuía su filtración menor a 45 empezaban a ver un deterioro y una muerte en esos pacientes pues de forma muy rápida. Un G4 que es de 15 a 29 y un G5 que es menor a 15, es decir, este paciente pues, puede tener indicación ya de fallo renal, de terapia de reemplazo renal, y la albuminuria, que es un marcador importante de afección temprana renal y nos va a predecir progresión y mortalidad. Vamos a tener albuminuria normal, que es menor a 30, moderada de 30 a 300 y macroalbuminuria, que es mayor a 300. Entonces, lo que les estaba mencionando, pues los criterios diagnósticos vamos a tener, como bien lo decía la compañera, que se ven dos criterios mayores o un criterio mayor, que es el primero pues son daños o marcadores renales y el otro es la filtración glomerular disminuido. Uno no excluye a la otra. Si tengo una filtración glomerular menor a 60 puedo diagnosticar la enfermedad renal crónica. Si tengo marcadores de daño renal por más de 3 meses también lo puedo tener. Dentro de esos pues tenemos alteraciones hidroelectrolíticas en la albuminuria, en las alteraciones histológicas, alteraciones por imágenes o trasplante renal. Importante tener en cuenta que tenemos que individualizar a todos los pacientes. Esto es lo que nos propone la CAIGO. Entonces la guía nos dice: tenemos un paciente con una nefropatía diabética que está haciendo enfermedad renal crónica, está en un estadio G5, es decir, con una tasa de filtración menor a 15 y está con macroalbuminuria, es decir, está cursando a 3, pues ¿cuáles son los criterios allí para diagnosticar la disminución del filtrado y la albuminuria? Otro ejemplo, vamos con una nefropatía hipertensiva, el paciente está en G4, una filtración de 30 a 15 y está con albuminuria moderada de 30 a 300, pues ¿cuáles son los criterios? Igual forma, decreción o disminución de la filtración y albuminuria. Caso con el último ejemplo, que es el reflujo vesiculoreteral o vesicureteral. Entonces un paciente con IBUS a repetición que tiene un filtrado glomerular normal o mayor a 90 y que no tiene albuminuria, pues en este paciente, ¿cuál va a ser el criterio diagnóstico? La imagen. Este paciente se va a diagnosticar con enfermedad renal crónica por criterio imagenológico. Entonces, pues con todos los pacientes no va a ser igual. Perfecto, entonces la estadificación de un paciente con enfermedad renal crónica, como mi compañero ya les acaba de comentar, lo hacemos basado en dos criterios importantes, que es la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. ¿Qué podemos hablar de la tasa de filtrado glomerular? Bueno, es la principal herramienta que se utiliza para determinar falla renal. Es importante conocerla porque
como su fórmula lo indica, a partir de esta se puede sacar la definición. Entonces, la tasa de filtrado glomerular se define como el volumen de flujo eliminado por unidad de tiempo. Por eso la fórmula es mililitros por mil en 1.73 metros cuadrados. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque a partir de los 40 años empieza a disminuir un mililitro por minuto por unidad de tiempo, pues por minuto al año, a partir de los 40 años. Entonces, en pacientes, en un joven adulto sano, es lo normal entre 90 y 140 mililitros por minuto a 1.73 por año. ¿Esto en qué varía? En el sexo, ya que es mayor en hombres, en la raza, también determina como tal en zonas geográficas, y hay bastantes parámetros que en las calculadoras que encontramos por red, encontramos que las distintas sociedades en el mundo nos dan distintos parámetros que llenándolos podemos sacar una fórmula concreta. La tasa de filtrado glomerular sale a partir de la creatinina. Entonces tenemos la estimación del cálculo de Cockcroft-Gaul, es una fórmula que tiene una constante de 140 menos la edad en años por el peso en kilogramos dividido en el valor de creatinina que nos arrojó el laboratorio, que está dando en miligramos sobre decilitros, por una constante de 72. Esta nos va a dar el valor, bueno, al finalizar de la ecuación nos da el valor de la fórmula, se mantiene para hombres, y en el caso de la mujer, pues el resultado de la fórmula se va a multiplicar por 0.85. Después de esto ya tenemos el primer parámetro. Bueno, entonces llegamos al laboratorio que nos da el resultado de albuminuria. Entonces, bueno, ¿qué dice la guía CADIGO de 2012 en adelante? Se unen estos dos parámetros, así como lo comentamos anteriormente. Entonces, el filtrado glomerular se divide en 6 rangos y categorías como tal, desde la G1 normal y elevada hasta la G5, que es el fallo renal, y ya es como tal menor a 15 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y la albuminuria se divide como tal en 3 partes, A1, A2 y A3. A1 normal o ligeramente elevada, que es menor a 30 miligramos sobre gramos. A2 moderadamente elevada, que es de 30 a 300 miligramos por gramos. Y A3, que es gravemente elevada, mayor a 300 miligramos por gramo. Respecto a esto, sacamos tanto el pronóstico, cómo vamos a hacer el tratamiento del paciente y qué podemos esperar de un paciente respecto a la unión de estos dos parámetros y lo que se puede esperar en pronóstico. Entonces, respecto a los colores, tanto verde como amarillo claro, naranja y rojo, nos van a guiar el resultado. Entonces, verde, el riesgo bajo, entonces no hay enfermedad renal, sino hay otras manifestaciones que acompañen los resultados. El riesgo moderadamente elevado es amarillo claro o amarillo pollito. El riesgo alto ya viene siendo anaranjado, y el riesgo muy alto ya en los valores que aparecen con rojo. Es importante manejar desde tempranos estadios la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria de estos pacientes para el manejo correspondiente y la monitorización de ellos por las complicaciones. En el caso de la enfermedad renal crónica, las complicaciones tienden a ser de origen multisistémico, trastornos ácido-base y electrolíticos, y tienden a empeorar con mucha facilidad. Entonces, se presentan trastornos cardiovasculares, del metabolismo tanto del agua como del sodio, ya porque los pacientes empiezan a hacer retenciones, las hiperpotasemias, las acidosis metabólicas, las anemias por la falta de nueva eritropoyetina que se está formando, y ante todo las detecciones de alteraciones del metabolismo óseo-mineral. Y ya empezamos a hablar de tratamiento. Entonces, el tratamiento se va a dividir en 2 partes. Al inicio de la enfermedad es conservador, porque va a ser con un tratamiento a base de dieta, fármaco y cambio en el estilo de vida. Y ya cuando hay fases avanzadas, cuando la tasa de filtrado glomerular es menor, está entre 10 y 15 mililitros sobre minutos,
es un tratamiento sustitutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita hacer terapia renal sustituta. Los objetivos... Sustitutiva, sí señora, muchas gracias. Los objetivos como tal del tratamiento se centran en varios criterios. Hay que tratar la enfermedad causal de base, ya que pues con esto es importante empezar a reducir las complicaciones y en lo posible causar de alguna forma reversible el empeoramiento de la falla renal. También hay que hacer intervenciones que retrasen la progresión. Hay que tratar las otras complicaciones que puedan presentarse o asociarse a la enfermedad para que no la empeoren. Y en el caso de que sean pacientes con el que se tenga que hacer terapia renal sustitutiva, hay que empezarlo a preparar y ya es con es un grupo de apoyo grande en donde ya se empieza a manejar el paciente para el tratamiento que se va a iniciar. Entonces, la primera parte del tratamiento es el conservador, es tratamiento no farmacológico. Iniciamos con los factores modificables. ¿A qué va a atacar? A los factores de riesgo, de incidencia, en donde lo principal es manejar una dieta individualizada para cada paciente. Control metabólico, control glicémico. En algunos pacientes hay que hacer disminución o restricción de las proteínas respecto a qué tan avanzada va la falla renal. También hay que hacer restricción del sodio porque 5 gramos de sal equivalen a 2 gramos de sodio. Hay que revisar el consumo del potasio y del fósforo respecto a los pacientes. También hay que mantener un peso saludable. El IMC entre 18.5 y 24.9 y el diámetro de cinturas en mujeres menor a 88 y en hombres menor a 102. Hay que hacer ejercicio físico tipo aeróbico, entonces combinar tanto ejercicio cardiovascular como mejorar la musculatura y mantener como tal el músculo. En estos pacientes se recomienda de 30 a 45 minutos diarios, de 3 a 4 veces por semana. En lo posible trotar, caminar, montar cicla, hacer natación, y hay que también tener muy en cuenta que hay que abandonar el tabaco y el alcohol, y también revisar algunos fármacos que el paciente ya esté consumiendo que puedan generar nefrotoxicidad potencial en ellos. Bueno, entonces dentro del tratamiento pues tenemos seis ítems importantes. El primero pues es el manejo etiológico, el segundo la prevención de la progresión, que es el que me parece a mí el más importante, el ajuste de medicamentos, las complicaciones, la valoración temprana por nefrología, que se ha demostrado disminuir mortalidad en estos pacientes, y el inicio de la terapia sustitutiva renal. Entonces, el manejo etiológico es lo que les estaba mencionando: tratar una falla aguda sobre un paciente con una falla crónica, es decir, una hipoperfusión tisular. Recordemos que la sepsis es la principal causa de daño renal en pacientes con estancia hospitalaria. Los medicamentos nefrotóxicos, la obstrucción del tracto urinario, en tanto la prevención de la progresión, que es el punto que mencionaba, o el más importante. Vamos a empezar a tratar a estos pacientes entonces con las comorbilidades que tengo. Un paciente hipertenso, entonces vamos a tenerlo por dos mecanismos, como les estaba mencionando. El primero es la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y la segunda es la retención hídrica, que esto sería pues una causa pues más terminal, ¿no? En estos pacientes se da más que todo en los estadios G5 o cuando la tasa de filtración es menor a 15. La CAIGO, ¿qué nos dice? Pues la CAIGO nos dice: venga, en pacientes que no tienen albuminuria, pues trate la hipertensión cuando esté de 140-90, es decir, una hipertensión tipo 1. Cuando tengamos albuminuria, pues trátelos cuando estén 130-80. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Con IECA o ARA2, porque son nefroprotectores, son los que más evidencia tienen. Si no tenemos, que sería raro, pues si no se puede, pues podríamos tratarlos con diuréticos o calcioantagonistas no dihidropirivíricos. El manejo de la proteinuria. Entonces, lo que más evidencia tiene es que un paciente con hipertensión y proteinuria se le debe iniciar manejo con IECA y ARA2. Con el paciente que no tiene proteinuria no hay tanta evidencia, pero se dice que también podríamos utilizar IECA o ARA2, pero ya es como manejo antiproteinúrico o evitar esta progresión. Entonces, ¿a qué pacientes se lo vamos a manejar? A los pacientes hipertensos,
diabetes con albuminuria o con macroalbuminuria, cualquier paciente con macroalbuminuria. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a restringir como tal el consumo de proteínas? Entonces, a un paciente que tenga una tasa de filtrado glomerular menor a 60 o un estadio G3A, vamos a limitar el consumo de proteínas a 0.8 gramos kilogramo día, y a un paciente con una tasa de filtración mayor a 60, pues podemos permitir hasta 1.3 gramos kilogramo día. El manejo de la lipemia, tenemos que tener en cuenta que todo paciente con enfermedad renal crónica está predispuesto o va a estar cursando con una dislipidemia, en este caso hipertrigliceridemia, que es muy común. Cuando la vamos a empezar a tratar, no en todos los casos se trata, cuando el paciente esté cursando con niveles mayores a 886 vamos a empezar a utilizar fibratos. Cuando vamos a manejar la hipercolesterolemia, entonces en estos pacientes vamos a tratarla como prevención secundaria, es decir, este paciente pues ya va a tener una enfermedad aterosclerótica establecida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estatinas. ¿Cuál va a ser la meta de nosotros? Pues un LDL menor a 70. El riesgo cardiovascular, como lo decía mi compañera, pues la restricción salina menor a 2 gramos día, el calcio menor a 1500 miligramos día para evitar calcificaciones metastásicas, el fósforo de 0.8 a 1 gramo día, y pues en el potasio hay como esa pregunta de si limitamos o no. ¿Por qué? Porque pues deberíamos limitarla por el riesgo de hipercalemia que hay, pero también el consumo de potasio se asoció a disminución en los niveles de hipertensión arterial, entonces está como ese riesgo-beneficio o pues qué podríamos hacer en este caso. Un apartado totalmente diferente es qué hacemos con los pacientes con nefropatía diabética, que recordemos es la principal causa de enfermedad renal crónica. Entonces en estos pacientes lo que se ha encontrado es que la evidencia está relacionada a que podemos limitar las complicaciones microvasculares con el control estricto de la glicemia. ¿Cuál va a ser el punto de corte? Entonces vamos a tener una hemoglobina glicosilada menor a 7. ¿Y cuáles van a ser los fármacos que tienen más evidencia? Por los inhibidores de la CGLT2 o la canaglifosina. ¿En qué se basa esta afirmación? Y es que CRENS pues evalúa a los pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular entre 90 y 30 y un paciente diabético con el uso de placebo versus canaglifosina, y se demostró que el uso de la canaglifosina disminuía enfermedad renal terminal, disminuía pues la duplicación de la creatinina y disminuía la muerte renal. Entonces pues no hay o deberíamos mandar a todo paciente con una nefropatía diabética establecida y con una tasa de filtración entre 90 y 60 con canaglifosina, porque es el que mayor evidencia tiene. La anemia. Entonces, como les estaba mencionando, tenemos anemia por dos mecanismos: disminución de eritropoyetina y enfermedad renal crónica o enfermedad crónica. ¿Cómo la vamos a tratar? Cuando este paciente tenga niveles menores a 10 sostenidos y con tendencia a la disminución. ¿Y con qué? Con eritropoyetina, pero aquí pasa algo muy peculiar, y es que a todos los pacientes no le vamos a poner eritropoyetina. ¿Por qué? Porque vamos a tener que evaluar la ferropenia funcional, es decir, este paciente que le hacemos un perfil ferrocinético y aparentemente tiene una anemia ferropénica, pero no tiene reservas de hierro, es decir, tiene una ferritina y una saturación de transferrina bajas, por lo que si le pasamos la eritropoyetina, esta eritropoyetina se va a perder porque no va a tener reservas de dónde sacar el hierro. ¿Listo? Y pues más bien se va a asociar a eventos secundarios importantes, como es el tromboembolismo o la enfermedad embólica. Importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, un paciente con ferropenia funcional, antes de pasar eritropoyetina, tenemos que tratarlo con suplementos de hierro. Hiperfosfatemia, pues el tratamiento es mantener el fosfato entre 2.4 y 4.1. Si es un paciente con diálisis, manejarlo cuando está superior a 5.5 y sin diálisis superior a 4.5, inicialmente con dieta menor a 900 miligramos día, y si es el tratamiento refractario con quelantes, y el hiperparatiroidismo pues con calcimiméticos, calcitriol. Básicamente es para inhibir ese feedback negativo que hace el calcio para no liberar la paratormona. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos encontrar en nuestro paciente? La sobrecarga hídrica, que ya se ve en estadios muy avanzados, entonces el tratamiento de restricción hidrosalina, en algunos casos diuréticos, si tenemos de asa o furosemida mejor,
y pues como les estaba mencionando, sean tasas de filtraciones menores a 15 o en estadio G5. La hipercalemia, que la vamos a tratar pues en principio con dieta, listo, pero pues está ese riesgo-beneficio si usamos o no en paciente hipertenso por los mecanismos que ya les mencioné. Y el síndrome urémico, cuando aparece esta encefalopatía o miocardiopatía por síndrome o secundario de síndrome urémico, es indicación directa de terapia de reemplazo renal. Para la progresión y la prevención hay que tener en cuenta los factores modificables, el estilo de vida de las personas, el control en pacientes tanto con enfermedad cardiovascular, bloqueo del síndrome, sistema renina-angiotensina, el control metabólico y también los pacientes con diabetes. Entonces, la progresión se define como el descenso sostenido de la filtración glomerular mayor a 5 mililitros sobre minutos por 1.73 metros cuadrados al año o por el cambio de categoría sostenido, ejemplo G1 a G2, G2 a G3A y así sucesivamente, acompañado o no de filtración glomerular. El monitoreo, entonces, en estos pacientes tenemos que centrarnos en la guía que digo y respecto a los colores verde, amarillo, naranja o rojo, determinamos si el riesgo es bajo. Entonces, la periodicidad de estos pacientes para realizarlos y monitorizarlos es anualmente. Cuando es moderado debe ser semestral y en el caso de que sea un riesgo alto o muy alto, ya 3, 4, 5 veces al año o las que el nefrólogo considere necesarias. Y ya para hablar sobre la terapia renal sustitutiva, solamente hasta el momento se han encontrado 3 métodos: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. En la hemodiálisis, ¿qué se hace? Como tal, va a ser la eliminación de toxinas y líquidos sobrantes del paciente por medio de un filtro artificial extracorpóreo en el que por medio de una fístula arteriovenosa o un catéter se va a hacer este mecanismo. Es un mecanismo que necesita ser realizado 3 veces a la semana, día de por medio, de 3 a 4 horas según lo requiere el paciente. En la diálisis peritoneal se va a conectar a la cavidad peritoneal, esto para eliminar las toxinas y el líquido sobrante. Hay que el catéter, se ubica en la cavidad peritoneal, el líquido tiene que estar entrando, es una terapia como tal que tiene que continuar diariamente, hay que cambiarla 3-4 veces al día. Y por último, cuando hablamos del trasplante renal, se hace pues el injerto de un paciente a otro. Tener muy claro que en Colombia el trasplante renal es el órgano riñón, es el primero que se considera en la lista de trasplantes y el que más necesita como tal a la hora de hacer trasplantes. En este caso se injerta como tal el riñón del donante a la cavidad abdominal inferior del trasplantado. Es el único en la terapia renal sustitutiva que no va a generar síndrome urémico, y no todos los pacientes que tienen enfermedad renal pueden ser considerados para tener trasplante renal. Por ejemplo, en los pacientes que tienen un pronóstico de vida menor a 2 años, no se les puede hacer, y también se consideran otros criterios que pues se hace bajo un estricto rigor en el comité de ética de trasplante, donde se determina a cuál va a ser mejor, y pues eso ya es otro tema. Hay que tener en cuenta que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esta fue nuestro tema de exposición. Muchas gracias. Bueno, muy bien a los dos compañeros, lo hicieron muy bien, es un tema extenso, complejo. ¿Quiénes de aquí han rotado conmigo? Bueno, los que han rotado se han dado cuenta de que es muy frecuente la enfermedad renal crónica en la hospitalización, ¿verdad? Vemos lesión renal aguda o agudización de la enfermedad renal crónica, pero hemos visto mucho enfermo renal crónica que requiere inclusive
terapia de sustitución y que ha consultado por temas de síndrome urémico o manifestaciones urémicas, como él lo mencionó, de tipo gastrointestinal, de tipo neurológico, de tipo endocrino, todas las manifestaciones, porque esto es un espectro muy extenso, como ven, desde la fisiología renal, que les hago mucho énfasis en que la repasen y que la entiendan, se dan cuenta que todos los síntomas que manifiesta el enfermo renal está relacionado con la pérdida de cada una de las funciones del riñón. Y el riñón tiene muchísimas funciones porque es un órgano además endocrino. Entonces, al perderse todo eso, pues van a ver las manifestaciones. ¿Qué es importante determinar? En este punto de la vida de ustedes, saberse todo esto es una locura. Sobre todo porque ustedes están en el momento de aprender de todo un poquito para poder conformarse o estructurarse como médicos generales. ¿Qué es lo que de repente es importante en este momento que les quede de esto? Uno, que hay que identificar la lesión renal aguda de la enfermedad renal crónica. Cuando estamos ante un crónico y cuando estamos ante un agudo, porque el manejo es completamente distinto, así como el tiempo de actuar. En la enfermedad renal crónica, ¿dónde van a actuar ustedes? En la parte preventiva. Entonces es muy importante aprender a calcular la tasa de filtración o de filtrado glomerular, que se puede hacer por varias fórmulas. Con los que he rotado les he dicho que la tasa de filtración debe calcularse cuando el paciente está estable y en consultorio, recomendada la Coprofiga, que fue la que la compañera trajo. Pero en los hospitalizados debe utilizarse otro tipo de fórmulas, como lo hemos visto. En internet están disponibles. Un paciente con una creatinina elevada, con una tasa de filtración glomerular deprimida, teniendo en cuenta el envejecimiento renal, deben catalogarlo. Por definición, la enfermedad renal crónica es todo aquel cambio estructural que tenga una persona en la parte renal. Es decir, personas con un solo riñón se consideran como enfermos renales crónicos, así tengan una función renal conservada. O sea que la creatinina no es la que les va a determinar si es crónico o es agudo, solo les va a dar tasa de filtración. Pero tienen que tener en cuenta la parte estructural y la parte de todo lo que el impacto que tenga en cada uno de los órganos. Es decir, si tiene alteraciones del tipo calcio, fósforo, de la anemia, que aparecen en estadios tardíos. Básicamente es eso. Y luego de eso, llevarlo a las tablas. Es muy importante también medir la albuminuria, llevarlo a las tablas y determinar el riesgo. Después de determinar o categorizar el paciente, lo que ustedes deben hacer es hacer intervención. ¿Cómo? Con factores modificables, como la dislipidemia, que a propósito de la hiperglicemia para el fibrato es después de 500, 800 ya es mucho riesgo de que debute con una pancreatitis. Entonces, por encima de 500 trate con fibratos, LDL por encima de 70 trate con estatinas. Control de la presión arterial, control de la glicemia, modificaciones en el estilo de vida. Es muy fácil decir y hablar de modificaciones del estilo de vida, pero siéntense a hablar con el paciente. ¿Quién estaba conmigo ayer en consulta? ¿Qué fue lo que le dijimos al paciente? Sus hábitos alimenticios estaban mal, tomaba cerveza, comía carne roja. Entonces, ¿qué le dijimos? Lo primero que le dijimos en la consulta fue, por favor, regale la licuadora, porque el señor consumía mucho carbohidrato. Y resulta que el carbohidrato está, entonces tú te sientas y le explicas al paciente el por qué, y créanme que lo van a hacer. El poder de convencimiento de un médico está en que le explique el por qué, no en que sea un inquisidor y le diga, no coma azúcar. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo soy médico, fui a la universidad y me gradué y tengo un título ahí en la pared. No, porque eso jamás va a convencer. Así que ustedes no son exitosos o no van a ser exitosos porque tengan un título, van a ser exitosos porque hayan hecho un impacto en una vida, para que esa vida entienda lo importante que es su salud. Esa es la verdadera misión médica, no es el título. Bueno, entonces convencer y hablar con el paciente de qué es lo que está mal en su vida. Para ustedes saber qué está mal en un paciente tienen que escucharlo.
Hoy en día nuestro sistema de salud es difícil sentarse a escuchar a un paciente porque te dan 20, 15 minutos por paciente y el computador no te sirve, si te cayó el internet y la enfermera te está preguntando y tienes un montón de pacientes. No es fácil en esta época escuchar con calma a un paciente, pero traten de hacerlo, porque eso es lo que les va a ustedes a realmente a dar, a ustedes van a poder ver sus frutos o sus resultados. Entonces, sentarse a hablar con el paciente y decirle, no coma sal. ¿Qué le dijeron? ¿Será que no agarro el pote de sal? Pero por ejemplo, el paciente dice, listo, yo no como sal, y la tensión alta en su próxima consulta y ustedes se van a sentir frustrados y su frustración va a ir en contra de esa persona y esa persona no les entendió desde el principio porque no come sal, pero resulta que compra en su casa conservantes o aditivos para los alimentos y eso es a base de sodio. Entonces, no consuma alimentos industrializados porque eso tiene mucho sodio. Aprenda a leer los paquetes. Yo no como sal, pero resulta que no toma agua, pero toma aguas saborizadas. Y el agua saborizada, para ser conservada, tiene que tener sodio. Lo importante es que ustedes también conozcan un poco de eso para que se lo puedan transmitir. Así sea por ustedes o por su familia, interésense por leer etiquetas de los productos industrializados y puedan transmitírselo a los pacientes. Controle su peso. Yo hago ejercicio y ustedes se van a enfrentar a una frustración terrible en la consulta porque el paciente siempre les va a decir, yo como sin sal, yo no bajo de peso y hago ejercicio, yo pago el gimnasio. Puede que el paciente esté diciendo mentiras, como dice House, siempre dicen mentiras, o puede que ustedes están haciendo las cosas mal, están transmitiendo. Muchos de ustedes van a ser, antes de ser especialistas, van a ser médicos de prevención. Y en la prevención es donde ustedes se van a medir realmente como médicos familiares. Y es donde van a darse cuenta qué poder de convencimiento tienen ustedes como personas. Entonces, en la enfermedad renal crónica, ahí juega un papel muy importante el convencimiento de ustedes hacia los pacientes. Lo demás, ustedes lo encuentran en los libros, o el que vaya a ser nefrólogo lo va a dominar y va a trabajar con esto y le va a dar el tratamiento. Pero lo más importante en este punto de sus vidas es que trabajen con la prevención temprana, porque vieron el impacto social y económico que nos trae la enfermedad renal. Estas enfermedades son conocidas como enfermedades de alto costo. Y nosotros decimos, bueno, a mí, ¿qué me importa que una diálisis valga 3 millones de pesos? Pues cuando ustedes salgan a trabajar y les descuenten de su salario y luego les digan, tiene que declarar renta, ¿pero por qué me quitan tanta plata? Bueno, porque tenemos que sostener todo eso entre todos. Entonces, también hay un compromiso social allí para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro o no se entendió nada? No, estuvo muy completa la charla. De verdad que no esperaba que se extendieran a tantas cosas, pero estuvo muy bien. Sobre todo porque hay cosas que no las van a manejar nunca, a menos que se dediquen a ser nefrólogos o a trabajar en unidades renales. O en la parte de prevención, porque ahora hay programas, no se les olvide que hay programas de prevención renal, de nefroprotección. Esos programas deben referir a esos pacientes con tasas de filtración por debajo de 60. ¿Listo? Por favor, me regalan la. Muchas gracias a todos.